Continuamos con la resolución de las preguntas. En este tópico vamos a ver las últimas 20 preguntas del área A y las 20 primeras preguntas del área B. Pregunta 81. En el área de pediatría, nutrición. Niño de 8 años con placas descamativas y eritematosas en brazos y piernas. Dificultad visual para adaptarse a la oscuridad. ¿Cuál es la deficiencia de vitamínica? Bien, es una pregunta que me piden la deficiencia de qué vitamina en este niño. Acá hay, generalmente, si nosotros vemos, cuando repasamos, casi todas las deficiencias de vitamina me puede cursar con algún problema a nivel de piel. Entonces, aquí el dato importante es la dificultad visual para adaptarse a la oscuridad, es decir, una ceguera nocturna, y eso es muy característico de la ausencia o deficiencia de vitamina A, también llamada retinol o antiseroftálmica. Su deficiencia me produce entonces ceguera nocturna por las manchas, famosas manchas de Victon, es decir, una fibrosis de los tejidos oculares. También me puede producir, como les dije, sequedad de piel. Entonces la respuesta es la clave E, la vitamina A. No olvidemos que como dato adicional, la deficiencia de vitamina C me produce el famoso escorbuto. La deficiencia de vitamina B, de acuerdo al tipo de si es B1 o B2, me va a producir un tipo de deficiencia, por ejemplo la B1, la beriberi. La deficiencia de vitamina B12, anemia megaloblástica, ¿no? La deficiencia de vitamina D, el raquitismo en niños, osteomalacia en adultos, la deficiencia de vitamina E, que es un antioxidante, pero está asociado a anemias también. Pregunta número 82, del área de ciencias básicas, anatomía. ¿A qué estructura del sistema nervioso envían sus impulsos los vasoreceptores que controlan y regulan la presión arterial? Entonces es una pregunta más memorística. Vamos a ver. Entonces los vasoreceptores son estructuras que se localizan acá en el callado aórtico y en los bulbos carotídeos. Van a detectar las alzas de presiones. Entonces van a mandar haces a la tronco encefálico, pero explícitamente al bulbo raquídeo. Entonces, cuando se detecta a nivel de callado aórtico o de los bulbos carotídeos, se detecta alzas de presiones, entonces mandan señales al bulbo raquídeo, y de aquí lo que hace es inhibir el centro vasoconstrictor, por lo tanto va a producir vasodilatación y aparte estimular el simpático a través del vago, produciendo una disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, al producir bradicardia y vasodilatación, estarían produciendo una disminución de la presión. Esta sería la bulbo raquídeo. Vemos que también encontramos como respuesta troncoencefálico, pero específicamente troncoencefálico sabemos que hay tres componentes: el bulbo, la protuberancia, ¿no? Y el mesencéfalo. Entonces específicamente le envían al bulbo raquídeo. Pregunta número 83, en el área de cardiología. Varón de 76 años, diabético de larga data, que consulta por palpitaciones. Al examen se encuentra arritmia cardíaca y pulso deficitario. Se inicia tratamiento con warfarina. ¿Cuál es el nivel terapéutico a alcanzar en el INR para una adecuada anticoagulación? Bueno, el INR es un dato que sale de la división del tiempo de protrombina, que ha sido también pregunta de examen. El tiempo de protrombina sirve para evaluar la warfarina, y con un tiempo de protrombina si el INR es la diferencia, el tiempo de protrombina del paciente de un tiempo de protrombina control estable ya que se tiene basal. Entonces esa división me da el INR. El INR normal es de 1 a 2, no olvidemos. Entonces vamos a ver cuánto es el valor, es lo que me preguntan cuando un paciente está anticoagulado con warfarina.
Aquí aprovechar como dato adicional, si en este mismo caso clínico a mí me preguntaran, por ejemplo, qué tipo de arritmia puede presentar probablemente este paciente, entonces por este dato característico pulso deficitario, que quiere decir que la frecuencia cardíaca tiene un valor y el pulso a nivel periférico tiene otro valor, entonces por ejemplo una frecuencia cardíaca de 100 y un pulso de 70, entonces va a haber un déficit. Esto es un signo muy característico de la fibrilación auricular, como dato adicional. Entonces vamos a ver, ya les dije, entonces el paciente que toma anticoagulantes orales, como la warfarina, su mecanismo de acción es inhibe la síntesis de vitamina K, periodo de latencia de 3 a 5 días. Dentro de los efectos secundarios me puede producir hemorragias, sangrados, necrosis cutánea, malformaciones fetales, por eso está contraindicada en la gestación, sobre todo en el primer y tercer trimestre. Entonces el INR acá está. Si en el paciente que tiene fibrilación auricular y está tomando warfarina, pero no tiene prótesis, en el caso clínico no lo menciona ese dato, pero asumimos por defecto que no tiene prótesis valvular, entonces el INR debe ser entre 2 a 3. Pero si en el caso clínico en algún momento ustedes le preguntan que ese paciente toma warfarina porque tiene prótesis valvular, entonces ahí el INR ideal sería de 2.5 a 3.5. Entonces la alternativa sería, ¿cuál sería el nivel terapéutico a alcanzar en el INR para una adecuada anticoagulación? De 2 a 3. Pregunta número 84, en el área de obstetricia. Primigesta de 34 años con embarazo doble de 12 semanas posterior a la fertilización in vitro. ¿Cuál es la complicación más frecuente en este tipo de embarazo? Veamos, la reproducción asistida, bueno, es un método que se utiliza para el tratamiento de la esterilidad o infertilidad. Comprende tanto la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Tiene complicaciones. Entonces, ¿qué nos dice con respecto a las complicaciones? Tanto el número de abortos espontáneos como gestaciones ectópicas son más frecuentes que en la población en general. No está aumentado el número de malformaciones. Entonces, lo que está aumentado son abortos espontáneos y gestaciones. Entonces, aquí, ¿cuál sería la complicación más frecuente? Abortos. No aumenta el riesgo de enfermedad hipertensiva. No aumenta el riesgo de malformaciones congénitas, dice, como siameses o transfusión feto-feto. Entonces, el aborto es su complicación más frecuente. Pregunta número 85, en el área de pediatría, traumatología. Usted se encuentra en una posta médica y recibe a un niño de 6 años con fractura expuesta de brazo, ocurrida hace 8 horas por accidente de tránsito. ¿Cuál es la conducta inicial a seguir? Aquí vemos que, si se dan cuenta, tanto el traumatólogo que hizo la pregunta número 11, aquí coincide con el pediatra, que en esta casi preguntan lo mismo. Simplemente la pregunta número 11 fue una fractura de un paciente adulto, de una fractura de tibia, pero expuesta. Acá es una fractura en un niño de brazo expuesto, y me dice cuál es la conducta inicial a seguir. Entonces, en el lugar de accidente, entonces vemos 3 procedimientos, tanto la desrotación, pero es una fractura expuesta que no vendría al caso, la cobertura limpia con irrigación de suero fisiológico y la inmovilización. También, como les mencioné, también se puede ver como una herida tetanógena, ¿no? Porque es una herida mayor de 6 horas, en este caso 8 horas en el caso clínico, probablemente estrellada, porque es una fractura expuesta, y por un probablemente accidente con mecanismo de acción de aplastamiento. Entonces, toda herida tetanógena, lo principal, irrigación con suero fisiológico, es la conducta inicial a seguir. Pregunta 86, varón del área de cardiología, varón de 68 años, presenta disnea de esfuerzo, angina de pecho y 2 episodios de 5. Al examen, pulso débil y lento y un soplo sistólico 4 de 6 de baja frecuencia, rudo, áspero en el segundo espacio intercostal derecho. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Este es un caso clínico con muchos datos como para llegar al diagnóstico. Veamos. Generalmente ustedes, cuando
estén frente a un caso clínico de una probable valvulopatía, la edad es un dato muy importante. Si ven en la edad un paciente mayor de 60 años como esto, probablemente la valvulopatía va a ser aórtica. Puede ser estenosis e insuficiencia de acuerdo a los demás datos. Pero si ven en el caso clínico paciente joven, probablemente va a ser una valvulopatía mitral. Entonces acá tenemos un paciente varón de 68 años, ya senil, entonces con mucha probabilidad, entonces aórtica va a ser su problema. Nos dan una clínica, la famosa triada, disnea al esfuerzo, angina de pecho y síncope. Entonces esta triada de la estenosis, esta triada es muy característica de la estenosis aórtica, ha sido preguntada también en examen de residentado hace más o menos 2-3 años. Entonces, por los síntomas, entonces la edad, ya yo estoy pensando que es una probable estenosis aórtica. Al examen físico nos dan dos datos más adicionales: pulso débil y lento, es el famoso pulso tardus y parvus, que es característico de la estenosis aórtica. A diferencia de la insuficiencia aórtica, no olviden que ahí se presenta, debe decir en el caso clínico más bien, un pulso Zeller saltón en martillo. Entonces, aquí a diferencia en la estenosis aórtica es un pulso débil y lento. Encima nos dan el soplo sistólico en el segundo espacio intercostal, es decir, en el foco aórtico. Entonces, es un soplo sistólico, es un soplo de estenosis aórtica. Entonces, por todos los datos estamos frente a un probable estenosis aórtica. Aquí como dato adicional, si en un momento le preguntan cuál es la causa más frecuente de estenosis aórtica, así en general, entonces tendrían que marcar la calcificación degenerativa senil. Pero si a ustedes le preguntaran cuál es la causa más frecuente de estenosis aórtica en gente joven, tendrían que marcar aorta bicúspide. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay un aumento de gradiente entre la aorta y el ventrículo izquierdo, que eso me va a producir una hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero concéntrica. A diferencia, no olviden, en la insuficiencia aórtica me da una hipertrofia, pero excéntrica. Aquí está en la clínica, angor, sincopidemia, su triada, no lo olviden. Y en el examen físico, el pulso parvus y tardus que comentábamos, y el soplo melosistólico en foco aórtico, que generalmente se irradia a carótidas. Un dato adicional es, cuando tengan duda de también, por ejemplo, qué valvulopatía es y les dan el soplo, entonces, en este caso, por ejemplo, es un soplo sistólico, ustedes dicen en foco aórtico. Entonces, dicen un soplo sistólico en foco aórtico. Entonces, en la sístole, la válvula aórtica debe estar abierta o cerrada. Entonces, en la sístole, la válvula aórtica debe estar abierta para que esté eyectándose sangre del ventrículo izquierdo a la arteria aorta. Entonces, si yo escucho un soplo, quiere decir que no está abierta. Entonces, probablemente esté cerrada, estenosada. Entonces, esa es otra manera. Al revés, si me dijeran un soplo diastólico en foco aórtico, entonces yo digo, en la diástole, la válvula aórtica debe estar abierta o cerrada. Entonces debe estar cerrada, porque quien debe estar abierta es la válvula mitral, que debe estar pasando sangre del aurícula al ventrículo para que se llene la diástole. Entonces yo digo, si escucho un soplo, quiere decir que no está cerrada, debe estar abierta, agrandada, dilatada. Entonces eso me sugeriría una insuficiencia aórtica. Entonces lo mismo sucedería en cualquier soplo en el foco mitral. Y la clave sería estenosis aórtica. Pregunta número 87, en el área de neurología: en los pacientes con miastenia gravis, ¿dónde se localizan los anticuerpos que bloquean o destruyen los receptores de acetilcolina? Entonces, esta es una pregunta de enfermedad de placa motoneurona. Vamos a ver. En la placa, en la neurona postsináptica, y aquí está el músculo, entonces sucede un evento, es decir, acá a nivel de las terminaciones de la neurona se encuentran unos receptores de calcio. Entonces estos receptores de calcio, entonces se activan cuando hay una despolarización, un estímulo. ¿Y qué va a hacer? Estos receptores de calcio van a permitir que ingrese el calcio y las vesículas
que están acá, las vesículas que están acá, que contienen acetilcolina por exocitosis, vayan al espacio entre la neurona y el músculo. Entonces acá vemos como la figura lo grafica, el músculo a través de sus receptores colinérgicos, sobre todo los nicotínicos, va a recibir con los brazos abiertos a la acetilcolina para las contracciones, se lleve a cabo las contracciones del músculo. Pero ¿qué sucede? Entonces, en patología, justamente la miastenia gravis, hay anticuerpos antirreceptor, es decir, anticuerpos antirreceptor en la placa motoneurona. Entonces, si hay anticuerpos antirreceptor, este receptor ya no va a recibir la acetilcolina. Muy bien, aquí dos datos adicionales. Cuando se bloquea, cuando hay una interferencia de este receptor de calcio, también me va a producir una patología que la ya vamos a ver. Y si también hay una alteración en la liberación de acetilcolina, también me produce otra patología. Muy bien, entonces aquí está la miastenia gravis, patogenia, anticuerpos antirreceptor nicotínico en la placa motoneurona. Y el síndrome de Eighton-Lambert, lo que le decía, son anticuerpos contra los canales de calcio voltaje dependientes. Y el botulismo, hay un bloqueo en la liberación de acetilcolina mediada por calcio. Entonces, estas tres patologías como diagnósticos diferenciales tienen que tener. Aquí la respuesta sería: donde se localizan los anticuerpos que bloquean o destruyen los receptores de acetilcolina, en la unión neuromuscular. Pregunta número 88 en el área de infectología: ¿en qué días de la evolución natural del dengue se presentan las complicaciones de la enfermedad? Entonces, para responder esta pregunta, hablamos de esta diapositiva muy gráfica. La historia natural del dengue tiene tres fases: la fase febril, una fase crítica y la fase recuperación. Los primeros 3 días es la fase febril, donde vemos hay aumento de temperatura, por lo tanto se produce una deshidratación, va aumentando el hematocrito y disminuyendo las plaquetas y hay una viremia en sangre. Entre el cuarto y sexto día ya hay la fase crítica, donde es la fase de síntomas, es decir, clínica de un shock hemorrágico, clínica de daño de órganos. Entonces, por esta fase es la que nos estarían preguntando. Y pasados los 6 días ya es la fase de recuperación, donde todo generalmente tiene que llegar a la normalidad. Entonces aquí la respuesta sería: entre el cuarto y quinto día se dan las complicaciones de dengue. Pregunta número 89 en el área de hematología: varón de 66 años que refiere mareos, somnolencia y deposiciones líquidas. Al examen, palidez, ictericia leve y trastornos de la sensibilidad propioceptiva. Hemoglobina 9, reticulocitos 1%, macrocitosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En la pregunta número 44 vino un caso clínico muy similar, ¿no? Donde ahí nos pidieron justamente el factor que estaría implicado en esa patología. Vamos a ver. Este es un caso clínico muy interesante porque nos dan palidez, de hecho que va correlacionado con la hemoglobina baja, es decir, la anemia. Muy bien. Nos dan ictericia y trastorno de la sensibilidad propioceptiva. Nos dan macrocitosis y reticulocitos de 1%. Entonces, por la macrocitosis, y la palidez, dijéramos, frente a una anemia megaloblástica. Muy bien. Pero entonces la duda de ustedes, y que justamente dentro de su clínica hay trastornos en la sensibilidad propioceptiva, la duda sería y la ictericia. Entonces no podrá ser una anemia hemolítica, se podrán preguntar ustedes. Vamos a ver. Entonces le voy a dar unas pautas para que cuando tengan esa duda sepan afrontar la pregunta. En la anemia megaloblástica hay una hemólisis intramedular y eso me produce una eritropoiesis ineficaz. En castellano, entonces, en la anemia megaloblástica también yo puedo tener signos o criterios de una hemólisis. ¿Y cuáles son ellos? Ictericia, aumento de la bilirrubina indirecta, LDH aumentada y galactoglobulina
disminuida. Esos son los principales. Entonces, que en algún caso clínico le venga esos, no necesariamente tiene que ser la respuesta a una anemia hemolítica, porque ya les repito que en la anemia megaloblástica también puede haber esos signos. ¿Por qué? Porque hay una hemólisis intramedular de una eritropoiesis ineficaz. Entonces, ¿qué lo va a diferenciar? ¿En qué momento yo diría eso, estoy frente a una anemia megaloblástica o una anemia hemolítica? Entonces, lo que lo va a diferenciar es este dato importante, los reticulocitos. En la anemia vemos acá hemoglobina baja en ambos, volumen corpuscular elevado, Entonces yo digo, o estoy frente a una anemia megaloblástica o una anemia hemolítica. Y ambos me dan, ya les dije, signos, síntomas de hemólisis, como, no lo olviden, ictericia y bilirrubinas indirectas elevadas, LDH elevado, galactolina disminuida. Entonces, ¿qué lo diferencia acá? Si los reticulocitos están bajos o normales, entonces va a ser, de hecho, sin duda, una anemia megaloblástica. Pero si hay aumento de reticulocitos, estaré frente a una anemia hemolítica, ¿correcto? Entonces, vemos acá las manifestaciones de la anemia megaloblástica, síntomas, parestesias, deambulación, es decir, síntomas de propiocepción, disminución de la sensibilidad, romper positivo. Aquí vemos lo que les decía. Entonces, en la anemia megaloblástica va a haber una hemólisis intramedular que me produce una eritropoiesis ineficaz y que se va a transmitir a través de una hiperbilirrubinemia indirecta. Por lo tanto, puede haber ictericia, un aumento del HL o LDH y disminución de galactoglobulina. Entonces, ¿qué lo va a diferenciar acá? La reticulocitopenia. Entonces, la anemia megaloblástica va con reticulocitos disminuidos. Muy bien. Entonces, ya sé que estoy frente a una anemia megaloblástica y me piden la causa. Entonces, la causa es por déficit de factor intrínseco, una de ellas también conocida como anemia. Entonces, la alternativa sería una anemia perniciosa. Muy bien. Pero vamos a ver las otras alternativas. ¿Por qué no puede ser una aplasia medular, un síndrome mielodisplásico? Tanto la aplasia medular como el síndrome mielodisplásico, entonces, el síndrome mielodisplásico es una mielopatía clonal, es decir, hay un clon maligno. Entonces, pero ambos cursan con disminución de las 3 líneas celulares, es decir, va a haber anemia, va a haber leucopenia y trombocitopenia. El caso clínico no me da si hay leucopenia, es decir, no me da signos de infección. Si hay trombocitopenia, no me da signos de sangrado. Por lo tanto, no puede ser ni aplasia ni síndrome mielodisplásico. Cáncer de colon. Si bien es cierto, el cáncer me puede producir una anemia, pero generalmente me puede producir una anemia tipo microcítica por pérdidas, ¿no? El cáncer de colon cruza con sangrado por pérdidas, o también si se convierte en un cuadro crónico, me puede producir también una normocítica, entonces, pero no una macrocítica. Entonces, la duda estaba entre anemia hemolítica y perniciosa, pero ya vimos que la diferencia está en los reticulocitos. Pregunta número 90, el área de cirugía general, mujer de 77 años, desde hace 10 días presenta fiebre 39.2 grados centígrados, dolor en hipocondrio derecho, escalofríos y letargia. Al examen, presión 70/50, ictericia, hace 5 años fue diagnosticada de colelitiasis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, vamos a ver, nos dan una triada de fiebre, dolor y, esto era un poquito más abajo, y de ictericia. Nos dan esa triada. Vamos a ver. ¿Por qué yo descartaría cáncer? Entonces, no olviden que para que ustedes tiendan a marcar en un caso clínico cáncer, tienen que darle signos constitucionales, signos de afectación constitucional, como hiporexia, anorexia, baja de peso. El caso clínico no los dan, por lo tanto, no puede ser cáncer. Además, en el cáncer de vesícula biliar, generalmente al examen van a palpar una vesícula distendida. En cambio, no olviden, en el cáncer de vesícula biliar van a palpar una masa pétrea dura. A diferencia, en el cáncer de páncreas van a palpar una vesícula distendida, porque generalmente lo más frecuente, el cáncer de cabeza de páncreas infiltra
obstruye las vías biliares y se da el famoso signo de Corbusier. Entonces se palparía una vesícula distendida, y en el cáncer de vesícula biliar una masa más dura. Entonces no sería la respuesta a cáncer. Una pancreatitis aguda también se descartaría, porque generalmente la pancreatitis aguda tienen que darme el cuadro, como ya mencionamos, de un dolor en epigastro que se irradia en cinturón hacia la espalda. Entonces tampoco no nos dan, y la pancreatitis aguda no explicaría la ictericia. Entonces tenemos una triada de fiebre, dolor en hipocondrio derecho y ictericia. Entonces es propia de la famosa triada de Charcot, propio de la colangitis: fiebre, dolor abdominal, ictericia. La famosa triada de Charcot entonces es una gingitis aguda. Pregunta número 91 de Ciencias Básicas, Farmacología. Varón de 40 años con náuseas y dolor abdominal tipo cólico. Le medican diversos sintomáticos, presentando a las horas blefarospasmo. ¿Cuál de los siguientes fármacos es responsable? Entonces vemos que nos presenta un caso clínico un paciente con náuseas, dolor abdominal, por lo que recibió diphenhidrinato, metoclopramida, me imagino para las náuseas, y para el dolor yosina, loperamida, tramadol. Muy bien, y presenta blefarospasmo. Entonces, esta es una pregunta con un poquito grado de dificultad, porque tendrían que saber que varios conceptos. El blefarospasmo es una distonía, y las distonías, como ya vamos a ver, son movimientos involuntarios, y que quien lo produce es los medicamentos que tienen mecanismo de acción sobre receptores dopaminérgicos. Entonces, aquí tendrían que saber el mecanismo de acción de estos medicamentos. Tanto la yosina actúa a nivel, es un anticolinérgico, no tiene nada que ver con receptores dopaminérgicos. El diphenhidrinato tiene que ver, actúa a nivel de receptores de histamina y colinérgicos también, no sería la respuesta. La loperamida y tramadol son opiáceos, actúan sobre los receptores opioides. En cambio, la metoclopramida sí actúa sobre receptores. Entonces, les mencionaba, el blefaroespasmo es una distonía. Se produce contracciones espasmódicas involuntarias que se produce de manera repetitiva en el músculo orbicular, produciendo movimientos y gestos anormales, es decir, una contracción involuntaria de los. ¿Quién lo produce? ¿Qué fármacos? Aquellos fármacos o drogas que actúan sobre el sistema dopaminérgico, sobre todo principio. Y de las alternativas, la metoclopramida inhibe bloqueando los receptores dopaminérgicos tipo 2. Sería la respuesta. Infectología. Varón de 25 años, desde hace 48 horas, refiere deposiciones acuosas en gran cantidad como agua de arroz, con náuseas y vómitos. Al examen hipotenso, sequedad de piel y mucosas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, nos presentan un cuadro clínico de diarrea, para ver la probable patología. Entonces, dentro de las alternativas, ¿qué tendríamos que descartar? Tendríamos que descartar Shigella y Salmonella, porque generalmente estas cursan con disenteria, es decir, es con sangre. En cambio acá dice son deposiciones acuosas, entonces el caso clínico no amerita que sea una salmonelosis ni una chilelosis. Muy bien. Una disentería basilar, disentería es con sangre, entonces tampoco. ¿Qué nos quedaría? Cólera e intoxicación alimentaria. Para que sea una intoxicación alimentaria tendría que ser el cuadro más agudo, es decir, le van a poner en el caso clínico ante la exposición de algún alimento, por ejemplo, bacilos, seuros, cuando se come arroz, o mayonesa, huevos, cuando es las famosas neurotoxinas de estafilococos. Entonces, a las 2 horas, a las 2 horas, se produce el cuadro diarreico. Entonces acá es pasado 48 horas, entonces no puede ser una intoxicación alimentaria, ni por bacilos ni por la neurotoxina de estafilococos. Entonces es un probable cólera, y tiene un dato adicional, famoso agua de arroz, deposición en forma con características de agua blanquecina. Como vemos acá, miren, como agua de arroz, las deposiciones. Entonces es una enfermedad causada por la toxina colérica de tipo secretora a nivel de células parietales, receptores gangliósidos, y que a nivel de la estimula la adenilciclasa y va a producir una secreción de sodio, cloro, por lo tanto una secreción de a nivel de fluidos, a nivel de la luz intestinal.
Otro dato importante acá, su principal complicación es una insuficiencia renal aguda renal por la deshidratación, me lo podrían preguntar, y el antibiótico de elección son las tetraciclinas, específicamente la doxiciclina. Lo más importante en el manejo es la rehidratación, no lo olvidemos, junto con el cólera que aparecen las famosas sales de rehidratación oral. Muy bien. Pregunta 92. Entonces la respuesta sería cólera. Pregunta 93, el área de nefrología. Mujer de 40 años con 3 días de diarrea intensa y deshidratación severa. Diuresis menor de 0,5 mililitros por kilo por más de 6 horas. Al examen, hipotensa, frecuencia cardíaca 98, frecuencia respiratoria 25, respiración. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces nos presenta un caso clínico de una mujer con una deshidratación severa por diarrea y que está probablemente oligúrica e hipotensa. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Entonces, tendríamos que descartar de lleno estas dos alternativas. Una insuficiencia renal crónica, porque el cuadro es agudo, 3 días. Entonces, no es una insuficiencia renal crónica, ni es mucho menos estadio 3, estadio 4. ¿Qué otro tendríamos que descartar? Una insuficiencia, para que sea una insuficiencia postrenal, tendrían que darme el dato de un tumor que me esté destruyendo las vías urinarias. Entonces no me lo dan ese dato, o alguna situación que obstructiva, no me lo dan. Entonces nos quedaríamos, puede ser una insuficiencia prerenal o una glomerulonefritis aguda. La glomerulonefritis aguda tendríamos que descartarlo, porque en el caso clínico la glomerulonefritis aguda, la más frecuente es la por estreptococo beta hemolítico, en el contexto de una faringoamidalitis, en el contexto de una infección de piel por ese germen. Entonces no nos dan el caso clínico de esos datos. Por lo tanto, estamos frente a una insuficiencia renal aguda del tipo prerenal. Ojo, es la más frecuente, no olvidemos que es producida por una hipovolemia, en el caso de la paciente por diarreas. La respuesta sería una insuficiencia prerenal. Pregunta número 94, paciente del área de cirugía general, paciente politraumatizado por accidente motociclístico, responde apenas a estímulos dolorosos, presenta contusiones en el tórax y abdomen. Al examen, presión arterial 70/60, frecuencia respiratoria 30, frecuencia cardíaca 128, los 5 puntos. ¿Cuál debe ser la conducta inmediata? Entonces, estamos entre un caso clínico, un paciente post-trauma que ya ha sido, se le realizó la revisión primaria, es decir, el ABCDE ya se le realizó. Entonces ahora me piden la resucitación. Entonces, acá hay un dato interesante que lo he remarcado, GLADLO 5. Entonces, ustedes por inercia les iba a salir en su formación GLADLO menor de 7, intubación endotraqueal, y esa es la respuesta, ¿no? Entonces, esperamos frente, como les dije, nos piden la reanimación, ya, porque ya el paciente fue evaluado ya por los datos clínicos, ya ha tenido su revisión primaria, es decir, las letras A, B, C, D, tanto la vía aérea, la respiración, la circulación, el déficit neurológico, ¿no? la evaluación en el ambiente, todo eso. Entonces nos piden reanimación. Entonces, en esa fase, en la vía aérea, lo más importante es permeabilizar o establecer una vía aérea definitiva, en este caso una intubación endotraqueal. O como les dije, este dato de GLADLO 5 daría la respuesta. Pregunta número 95, el área de gastroenterología, varón de 54 años con cirrosis hepática que es evaluado por encefalopatía y fiebre. Al examen, ascitis moderada. Examen de líquido ascítico muestra incremento de celularidad, predominio polimorfo nuclear en mayor de 250 y cultivo positivo para E. coli. ¿Cuál es el antibiótico recomendado? Entonces nos presentan un caso clínico de un paciente con patología con cirrosis, ya con complicaciones como encefalopatía, ascitis, probablemente un CHARL-C, y que en el líquido ascítico presenta aumento de los polimorfos nucleares y un cultivo positivo para E. coli. Entonces estamos frente a una probable peritis bacteriana espontánea. Se diagnostica por en el líquido mayor de 250 neutrófilos en el líquido ascítico. Generalmente en el cultivo es monomicrobiana y
más frecuente bacilo oral negativo, sobre todo E. coli, como en el caso clínico. Entonces, el pronóstico es alta mortalidad, es más frecuente en cirróticos, la peritonitis bacteriana espontánea, entonces justo el caso clínico. Como dato adicional, en pacientes pediátricos se asocia a síndrome nefrótico, no lo olviden. Y si me preguntan a mí cuál es el germen más frecuente en una peritonitis bacteriana espontánea en paciente pediátrico con síndrome nefrótico, es neumococo, como un dato adicional. Pero regresando a la pregunta, me piden el tratamiento para esa peritonitis bacteriana espontánea. Entonces el tratamiento de elección es cefotalina, que es una cefalosporina de tercera generación. Bueno, aquí dos alternativas las hubieran descartado desde un inicio, que es el metronidazol y la clindamicina, que su espectro generalmente es para anaerobios. La duda hubiera estado entre cefotaxima, una cefalosporina tercera generación, una aminopenicilina, que es la ampicilina, y este aminoglucósido, la amicacina. Pregunta número 96, el área de infectología: mujer de 24 años mordida en el muslo por un perro callejero. Acude al centro de salud de su colega. ¿Cuál debe ser la medida inicial? Entonces nos presenta un caso clínico de una rabia, ¿no? Una rabia urbana, que en el más del 99% el perro es el transmisor, como en el caso clínico. Entonces las vacunas son muy importantes como un tratamiento de preexposición, sobre todo en personas con riesgo ocupacional, pero no me preguntan por el tratamiento post-exposición. Todo lo que está en la mayoría de las alternativas en la respuesta se hace, pero lo más importante es el lavado de la herida, no lo olviden. No suturar, en la pregunta nos dice suturar, es falso, no se debe suturar. Uso de antibióticos sí, profilaxis antitetánica sí, y observar 10 días al animal, ojo, observación primero 10 días al animal. Un dato adicional es que actualmente el antibiótico de elección, si les preguntaran, es la amoxicilina más ácido clavo, muy bien, claro. Entonces lavar la herida con abundante agua y jabón, sería la respuesta. Pregunta número 97, el área de pediatría infectología: niño de 3 años con 5 días de fiebre de 40.5 grados Celsius, rinorrea, tos exigente, secreción ocular bilateral y exantema maculopapular eritematoso. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Es una pregunta que nunca va a dejar de venir en sus exámenes, entonces tienen que estar preparados para responder. Entonces lo resumimos el caso de un paciente niño, fiebre y exantema, es decir, nos lleva a las famosas enfermedades exantemáticas. Aquí tienen que saber algo, ya vamos a ver el algoritmo en la siguiente diapositiva. Lo primero que tienen que ver es si el paciente tiene fiebre, sobre todo si es una fiebre alta, porque hay una exantemática que lo primero que tienen que descartar es que no cursa con fiebre o apenas febrícula, y es el eritema infeccioso o quinta enfermedad. Entonces el eritema infeccioso o quinta enfermedad generalmente no cursa con fiebre o apenas una febrícula, por lo tanto acá es una fiebre alta, entonces descartaría el eritema infeccioso. Entonces no lo olviden, es la primero que tienen que descartar. Luego, si presenta fiebre el paciente y el exantema, la siguiente pregunta que tendrían que hacerse ustedes es: ¿esa fiebre es paralela al exantema? Porque si no es paralelo, entonces, si es paralelo, tendrían que descartar otra enfermedad. ¿Por qué? Porque sabemos que el exantema súbito es primero fiebre, 3 días de fiebre, luego desaparece la fiebre y recién aparece el exantema. Es el exantema súbito, producido por virus herpes tipo 6 principalmente. Entonces, aquí la fiebre es paralela al exantema, por lo tanto, también descartaría el exantema súbito. Vuelvo a repetir, el exantema súbito es fiebre 3 días y luego desaparece la fiebre y recién aparece el exantema. No es paralelo. Entonces, ya he descartado eritema infeccioso y exantema súbito. Después de eso, tengo que ver el tipo de lesión. Y el tipo de lesión característico de la varicela es la vesícula. No lo olviden, eso tiene que aparecerme en el caso clínico, la vesícula. Si bien es cierto, me pueden dar también un caso clínico donde haya varios tipos de lesión, como por ejemplo máculas, pápulas, vesículas, costras, pústulas, también es característico de la varicela. Entonces acá no me da el tipo de lesión característico de la vesícula, por lo tanto tendría que descartar varicela. Entonces la duda estaría entre la rubiola y el sarampión.
Entonces, aquí hay un dato interesante. El sarampión cursa con fiebre alta, la rubiola no cursa con fiebre alta. Y también hay otros dos datos que lo diferencian. Entonces, aquí este algoritmo que les dije, entonces, si lo primero que tienen que preguntarse, si no había fiebre, pues entonces es un eritema infeccioso. Si no es paralelo, la fiebre con un exantema súbito. Si es paralelo, el tipo de lesión diferencial. Muy bien, entonces estamos frente al sarampión. Es un virus ARN, no lo olviden, ha sido pregunta, contagia 5 días promedio antes de que aparezcan y 5 días después. Ha venido también pregunta su periodo de incubación, no lo olviden, entonces cursa con fiebre en el periodo prodrómico, conjuntivitis y esto, fotofobia, porque la rubiola, como vamos a ver, no hay fotofobia. Ese es algo que lo diferenciaría de la rubiola, un dato adicional. Y las famosas manchas de Kopli. Entonces, esto es característica de sarampión, esto ha sido varias veces preguntado. Y en el periodo exantemático, la fiebre alta, como les dije, y el exantema aparece detrás de las orejas. Es otro dato característico de sarampión. También ha venido la complicación más frecuente, la otitis media aguda. Entonces, esta diapositiva vemos, miren, sarampión es más contagioso que rubiola, fiebre alta es lo que nos, el dato que nos impulsó a que sea el sarampión una probable respuesta al caso clínico. En cambio, rubiola cursa con fiebre baja, conjuntivitis con fotofobia, rubiola sin fotofobia. Las manchas de Kopli, característico, rubiola tiene sus manchas de Forschner, característica, y la duración del exantema es mayor tiempo. Acá rubiola dura generalmente 3 días, acá generalmente más de 5 días. Por eso también a la rubiola se le conoce como el sarampión alemán. Y las adenopatías, que es más característico de rubiola, sobre todo las retroauriculares y occipitales. Aquí la respuesta sarampión. Pregunta número 98. Pediatría del área de vacunación, niño de 1 año 4 meses que ha recibido tratamiento con corticoide a dosis altas por alergia, debiendo recibir su esquema de vacunación, ¿cuál de las siguientes vacunas se debe omitir? Entonces, es un niño de 16 meses aproximadamente, inmunodeprimido. ¿Por qué? Porque ha recibido tratamiento de corticoide a dosis altas. Entonces me dicen, este niño inmunodeprimido, en otras palabras, ¿qué vacunas no le puedo dar? Aquí vemos el esquema. A los 16 meses, año 4 meses que tiene, ha tenido que recibir todas estas vacunas. Entonces, ¿cuáles están contraindicadas? Entonces, en un paciente como el caso clínico con inmunodepresión grave, está contraindicada la polio tipo Sabin, que es la de vía oral, está contraindicada, y la triple vírica está contraindicada. Muy bien, pero vamos a ver por qué están contraindicadas. Entonces, tanto la triple vírica como de la polio, la de vía oral, la Sabin, están, la vacuna están hechas de virus vivos atenuado. Entonces, están ante una inmunodepresión, puede producir enfermedad. En cambio, la Haemophilus y neumococo está formado por polisacáridos conjugados, y la hepatitis B recombinante está producido por justamente tecnología de recombinante, de ADN recombinante. Entonces, en la DPT, la difteria es un toxoide, el tétanos es un toxoide y la pertusis es una bacteria muerta. Entonces, aquí la única vacuna que está por virus vivos atenuado es la triple viral. Entonces, sarampión, rubiola, parotiditis. Entonces, ese está contraindicado. Pregunta número 99, el área de nefrología. Varón de 60 años con enfermedad renal crónica por nefropatía diabética, exámenes de laboratorio, creatinina 4 miligramos por decilitro, urea 88, sodio 123, potasio 7.5, ¿cuál debe ser la actitud inmediata? Entonces nos presentan un cuadro de un paciente diabético con enfermedad renal crónica y como dato de laboratorio importante un potasio de 7.5, es decir, una hipercalemia severa, que yo tengo que actuar por el riesgo de arritmias ventriculares de tipo de torsades de Point, sobre todo. Me piden entonces la actitud. Entonces, ante una hipercalemia severa, lo principal es el gluconato de calcio.
Aquí como dato adicional, no olvidemos, ha sido mucho preguntado, los cambios electrocardiográficos de la hipercalemia son una T picuda, luego un QRS se ensancha, luego se va aplanando la onda P, el intervalo QT se agranda y de ahí aparece el último una onda sinusoidal con mucho riesgo de una arritmia ventricular de tipo de Torsades de Points. No olviden, más bien en la hipocalemia lo más característico es la presencia de onda U. Entonces aquí la respuesta sería gluconato de calcio. Muy bien. Pregunta número 100, la última pregunta del examen tipo A, del área de reumatología. Varón de 61 años, desde hace una semana presenta hematuria, hemoptisis, artralgias e hiporexia. ANCA P positivo, no hipereosinofilia y antígeno de superficie para hepatitis B negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, nos presentan un cuadro clínico de un síndrome pulmón-riñón en un paciente con vasculitis. Entonces, tendría que ver quién de estos produce el síndrome riñón-pulmón, ordeno pulmonar. Vamos a ver. De estos, lo que me produce es la poliangitis microscópica, sí, granulomatosis de Wegener, sí, síndrome de Chávez-Strauss, sí, síndrome de Buck-Pasteur, sí. Entonces, la única que no afecta el pulmón es la poliarteritis nodosa. Entonces, esa, desde un inicio, tendría que descartar. Muy bien. La granulomatosis, ahora, ¿quiénes cursan? Son ANCA positivo. Son ANCA positivo, poliangitis microscópica sí, granulomatosis Wegener sí y síndrome de Chávez-Strauss. La que es ANCA negativo es el síndrome de Buck-Pasteur, por lo tanto también la descartaría. Entonces nos vamos quedando con poliangitis microscópica, granulomatosis de Wegener y síndrome de Chávez-Strauss. Entonces, otro dato es ANCA P positivo. ¿Quién presenta de las que nos quedan ANCA P positivo? Son ANCA P positivo la poliangitis microscópica y el síndrome de Chávez-Strauss, porque la granulomatosis es ANCA C positivo, entonces tendría que descartar. Entonces la duda sería entre poliangitis microscópica, que es ANCA P positivo, y el síndrome de Chávez-Strauss. Otro dato adicional para descartar granulomatosis de Wegener es que en el caso clínico me va a venir siempre afectación de sinusitis del paciente, es decir, de alguna afectación de vía respiratoria alta, lo más característico una sinusitis, el caso clínico no. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una poliangitis microscópica y un síndrome de Chávez-Strauss? Entonces, en el síndrome de Chávez-Strauss, como datos, en el caso clínico tiene que aparecer situaciones de alergia, sobre todo asma, rinitis alérgica, y cursa con hipereosinofilia. Entonces, acá en el dato clínico dice no hipereosinofilia, entonces descartaríamos que sea un síndrome de Chávez-Strauss. Muy bien, y este dato de antígeno de superficie negativo quiere decir que esto está asociado generalmente a la poliarteritis nodosa, por lo tanto también se descartaría. Muy bien, entonces vasculitis de pequeños vasos, como vemos ANCA P positivo, poliangitis microscópica, ANCA P positivo, la Chávez-Strauss y ANCA C positivo, Wegener. La PAN cursa con asociado al virus de la hepatitis B. Muy bien, entonces la poliangitis microscópica, síndrome pulmón, riñón, ANCA P positivo en un 70%. Esa sería la respuesta. Pregunta número 1 del examen tipo B. El área de hematología. Mujer de 22 años consulta por astenia progresiva, palpitaciones y cefalea. El examen palidez e ictericia. Laboratorio hemoglobina 9, aumento de recuento de reticulocitos, incremento del LDH, disminución de haptoglobina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y aquí está. Entonces, como comentaba en la pregunta anterior, con respecto a la anemia megaloblástica, nos va a servir. Entonces, estamos frente a un paciente con anemia y con clínica de hemólisis, ictericia, LDH y disminución de haptoglobina. Entonces, yo digo, ¿puede ser una anemia hemolítica? Puede ser. ¿Puede ser una anemia megaloblástica? También puede ser. ¿Qué lo diferencia? Los reticulocitos. El índice reticulocitario está bajo en la anemia megaloblástica y está elevado en la anemia hemolítica. Muy bien. Pero vamos a ver qué tendríamos que descartar. Tanto la mieloptisis, que es la infiltración de sustancias, como puede ser de un cáncer a la médula, la mielofibrosis, lo mismo, y el síndrome mielodisplásico, que es una mielopatía clonal, ya lo comentamos, cursan con disminución de las 3 líneas celulares, es decir,
una pancitopenia, disminución de leucocitos, de plaquetas y de glóbulos rojos. Por lo tanto, en el dato clínico no nos dan eso. Y la anemia ferropénica no cursa, ojo, con una clínica de hemólisis. Por lo tanto, aquí la respuesta sería anemia hemolítica. Muy bien, entonces, ya vimos, volumen corporal elevado, puede ser una anemia hemolítica o megaloblástico hemolítico. Reticulocito aumentado, hemolítico. Como datos adicionales, esta diapositiva, entonces, anemia hemolítica, está disminuido la vida media del eritrocito, recordemos que es aproximadamente 120 días. Nos dan los datos de hemólisis aguda, anemia ictericia, dato de laboratorio importante, acá nos dan datos de hemólisis, la bilirrubina indirecta aumentada, lo que le decía, DLH aumentada y la galactoglobina disminuida. Reticulocitosis aumentado, entonces esto no lo olviden, ha sido pregunta, la reticulocitosis o la hemoglobina me indica severidad. Una anemia hemolítica es CUS directo positivo, entonces, pero eso no me da severidad, simplemente me dice que hay cantidad de anticuerpos, pero no me da severidad. Pues entonces, anemia hemolítica. Pregunta número 2, ¿qué principio bioético es aplicado en el consentimiento informado? Entonces, principios éticos, entonces, en el consentimiento informado sería el principio de autonomía. ¿Por qué? Se dice hay un respeto por las decisiones del paciente informado, tiene derecho a decidir sobre sí mismo, de acuerdo a persona, proyecto de vida y código y valores. La respuesta sería autonomía. Los otros no encajan en ese concepto. Vamos a ver, pregunta de pediatría, el área de gastroenterología. Niño de 2 años, hace 6 horas, presenta dolor abdominal tipo cólico, intermitente, vómitos alimentarios y deposiciones semilíquidas con moco y sangre. Antecedente encefalitis viral, al examen abdomen doloroso y distendido, a la palpación masa en hipocondrio derecho, en la ecografía signo de pseudoriñón. ¿Cuál es el probable diagnóstico? Muy bien, es un caso clínico interesante que nos va a ayudar a ver algunas cosas. Entonces, la edad, desde ahí para empezar. Niño de 2 años. Yo con la edad, les vuelvo a repetir, chicos, de este tipo de preguntas en los casos clínicos me van a venir lo más frecuente, lo más característico. Entonces, por la edad yo descarto casi las 4 alternativas. Porque la atresia duodenal, la enterocolitis necrotizante y la enfermedad de Hirschsprung se produce generalmente en los neonatos. Entonces, no allá a los 2 años. Entonces, estaría descartado. El divertículo de Meckel generalmente también es en niños mayores y se presenta. De una vez vamos a comentarlo. El divertículo de Meckel no podría ser acá, ¿por qué? Porque el divertículo de Meckel se presenta clínicamente con 3 características. Puede presentarse en niños pequeños, como por ejemplo aquí en este de 2 años, con una hemorragia rectal indolora. No nos da el caso clínico, es hemorragia indolora. Acá hay dolor abdominal. Cuando el niño está más grandecito, generalmente ya niños mayores, cursa con un cuadro de obstrucción intestinal. Acá hay deposiciones con moco, sangre, entonces no iría con el caso clínico. Y cuando ya es en adolescentes o ya adultos, cursa con una diverticulitis, donde hay fiebre, dolor en este cuadrante inferior izquierdo, en fosa ilíaca izquierda, el caso clínico no haría. Entonces también estaría descartado. Entonces la atresia duodenal, la enfermedad de Hirschsprung y la enterocolitis necrotizante no podrían serlo desde el punto de vista de la edad nada más. Aparte que el cuadro clínico tampoco no presenta los datos característicos. Entonces estaríamos frente a una probable invaginación. Vamos a ver. Entonces lo que le decía, la patología abdominal pediátrica, neonatos, atresia duodenal, enterocolitis necrotizante y enfermedad de Hirschsprung en neonatos. En lactantes, como en nuestro caso clínico, invaginación intestinal. Divertículo de Meckel, como dije, es en niños ya preescolares, escolares más grandecitos. Entonces, solamente con la edad hubiera llegado a la respuesta. La invaginación intestinal es la introducción de un cemento intestinal, generalmente hilo terminal al colon ascendente, lo más frecuente, ha sido preguntado. Se desencadena por pequeñas adenopatías intestinales que pueden ser reactivas a
ASIS. Entonces ahí encaja el antecedente de encefalitis viral como antecedente en el caso clínico. Dice, en la cuadro clínico es dolor abdominal tipo cólico paroxístico, es una crisis de llanto intermitente con encogimiento de miembros inferiores. Es lo más característico que viene generalmente en los casos clínicos. Con respecto a la eliminación de heces, pasa por 3 etapas. Al inicio es normal, o heces en grosela como en el caso clínico con sangre, o no evacúa nada después. Al examen físico, masa en hipocondrio derecho como en nuestro caso clínico. Como ayuda diagnóstica tenemos en la ecografía una lesión en diana o lesión en Downer o de pseudo riñón, también otras bibliografías lo mencionan. Estaríamos frente a un cuadro de invaginación. Sería la respuesta. Pregunta número 4. ¿Cómo se denomina el daño no intencional producido por el manejo médico? Ya este concepto vino dentro de las claves de la pregunta número 73. Vamos a ver. Entonces, el caso fortuito o evento adverso son hechos extraños al hombre, ocurren por el azar, es decir, es una consecuencia extraordinaria y excepcional de la acción. Es no previsto. Esto, diapositiva también, ya le comenté, están algunos conceptos vienen en las alternativas. Entonces, evento adverso es un daño no intencional producido por el acto médico. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la diabetes tipo 2? Entonces, actualmente la guía nos dice que el fármaco de elección como monoterapia para diabetes es la metformina. Entonces, la respuesta sería metformina. Como datos adicionales, las otras alternativas, ¿qué grupo terapéutico son? Son generalmente antidiabéticos nuevos. Vamos a ver. Aquí la glimeperida sí es una sulfonilurea, con mecanismo de acción es un secretagogo. La sitaglitina es un inhibidor de la dipeptidasa 4, que es la enzima que degrada las incretinas o enterohormonas. La empagliflozina es un inhibidor del cotransportador sodio-potasio a nivel tubular, es decir, inhibidor del famoso SGLT2, es una gliflozina. Y la liraglutida es un análogo del receptor GLP1, es decir, del péptido parecido al glucagón tipo 1. Todos son fármacos nuevos. Como dato adicional también, la metformina ha sido preguntada sus efectos adversos. Los más frecuentes son efectos adversos gastrointestinales. Lo más severo es la famosa felizmente raro, la famosa acidosis láctica. Generalmente no produce hipoglicemia y es un fármaco que se usa generalmente en obesos porque baja de peso. Dentro de los nuevos fármacos que han salido, la empagliflozina, que es, como le dije, inhibidor del SGLT2, también produce baja de peso. Entonces, pregunta número 6 del área de neumología e infectología. Varón de 65 años, agricultor, tiene 3 meses con tos hematoica, fiebre, anorexia, baja de peso, radiografía de tórax infiltrado bilateral con cavidades en lóbulos superiores a nivel de mediastino, lesiones compatibles con ganglios calcificados, BK seriado y cultivo negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, como le dije, en infectología, muy importante el dato epidemiológico. Entonces, aquí en la pregunta, no como un dato distractor, o por decirlo así, a lo coloquial, no por las puras, nos colocan este dato de que este paciente es agricultor. Y vamos a ver, porque esto nos va a llevar a la respuesta. Una carcinoma, puede ser, sí, puede ser un carcinoma porque dan síntomas constitucionales de anorexia, baja de peso, puede haber infiltrado bilateral con cavidades en lóbulos superiores, sí, puede haber ganglios calcificados, sí, puede cursar con fiebre, sí, pero el dato que iría en contra es que es agricultor. Si me hubieran dicho más bien que es un antecedente de tabaquismo pesado, definitivamente apuntaría a un carcinoma, pero no. Entonces, por este dato de que es agricultor, descartaríamos que sea un carcinoma. Una neumonitis que encajaría dentro de las EPIC no cursa con el patrón radiológico, no cursa con una tos hematoica, generalmente es una tos seca. Generalmente no hay signos constitucionales y
el infiltrado es un infiltrado intersticial bilateral, no un infiltrado en cavidades en lóbulos superiores, sino es en ambos campos pulmonares, entonces no podría ser una neumonitis. Una bronquiectasia, si en ese evento la hemoptisis, si en un momento ustedes le preguntan la primera causa de hemoptisis, son las bronquiectasias. Y la primera causa de bronquiectasias es la TB. Pero entonces acá, ¿por qué no puede ser una bronquiectasia por TB? Porque en los casos clínicos me dan lo más frecuente, y acá este dato de BK seriado y cultivo negativo descartaría que sea TB. Si bien es cierto, puede haber baja de peso, anorexia en la TB, puede presentar estos infiltrados, también puede, pero ojo, el dato también de agricultor iría en contra de la tuberculosis. Entonces, puede ser una sarcoidosis. Patrón radiológico, la sarcoidosis no va con el descrito en el caso clínico. La sarcoidosis, su patrón radiológico cursa por 4 estadios. El primero, adenopatías iliares bilaterales. Las presenta, sí, adenopatías y opacidades retículos nodulares. Opacidades retículos nodulares en ambos campos pulmonares. No es el dato son cavitadas, no. Afección parenquimatosa en el tercer y fibrosis. Entonces, generalmente un patrón intersticial retículo nodular. No es el patrón descrito. Entonces, estamos frente a una micosis del tipo paracoccidioidomicosis, producido por Coccidioides brasilensis, y el dato epidemiológico importante, se ve esta patología en agricultores y cortadores de madera, son los más afectados. La clínica compromete básicamente las mucosas, pulmones y ganglios, es decir, cursa con compromiso de piel y mucosas, ganglios y pulmones. ¿Hay patología en el caso clínico de ganglios? Sí, de pulmones sí. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Y vemos esa foto? Entonces, otro dato adicional importante, que en la lámina el famoso timón de barco, ¿correcto? Como dato adicional para esta paracoccidioidomicosis sería puesta. Pregunta número 7. Pediatría, infectología, preescolar de 2 años con rinorrea y febrícula. Es traído por presentar erupción facial eritematosa con aspecto de mejillas abofetadas. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Entonces, igual, lo resumimos. Febrícula y erupción en piel, es decir, estamos frente a una exantemática. Y les dije, lo primero que tienen que preguntarse es, ¿no hay fiebre o a pequeña febrícula? Si es sí, directo a una patología, como ese caso clínico. Solo presenta febrícula, y eso, febrícula o afebril, es propio del eritema infeccioso o quinta enfermedad. Y justamente nos dan un dato más adicional, el aspecto de mejillas abofetadas, característico del eritema infeccioso. Entonces vamos a ver, ahí está, esta fotografía. Entonces, producido por el parvovirus B19, que es un ADN, ha venido como pregunta en un momento. El periodo de contagio también. Aquí, miren, prodrómicos afebril, generalmente afebril. Y la periodo exantemático cursa con 3. La etapa inicial, bofetón en mejillas, en ambas mejillas, como el dato que nos da. De ahí ya viene el eritema maculopapular en tronco y extremidades. Y lo característico también es la fase final de este exantema. Ha venido en pregunta de examen, que son ya lesiones de encaje cartográfico o reticuladas. Muy bien. Como complicaciones están las artritis y artralgia. No olvidemos que la rubiola también produce como complicaciones artritis y artralgias. Me puede producir también el síndrome de Giannotti o una patología en forma de guantes y calcetín. Cursa también este virus con crisis aplásica. Son datos adicionales preguntados. O sea, la respuesta, eritema infeccioso. Pregunta número 8. Del área de cardiología, varón de 21 años, después de una agresión con arma blanca, presenta una herida punzopenetrante en el quinto espacio intercostal anterior izquierdo, con digna y palidez. Examen físico, presión arterial 80/70, hipotenso, ansioso, pulso paradójico, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos disminuidos en intensidad. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Entonces, nos están dando triada de taponamiento cardíaco. Hipotensión, ruidos cardíacos apagados, aumento de la presión venosa yugular, la famosa triada B. Y encima nos dan el dato muy característico de taponamiento cardíaco, si bien es cierto no es patognomónico, porque en otras patologías también lo puedo ver, que es el famoso pulso paradójico, pero es muy característico. Entonces estamos
entre un paciente que ha recibido una lesión con arma blanca a nivel del tórax anterior, a nivel del corazón, entonces probablemente le está produciendo un taponamiento cardíaco. Un dato adicional acá es que el taponamiento cardíaco va con seno X prominente, en cambio en la pericarditis constrictiva es el seno Y. También la primera causa de taponamiento cardíaco es la pericarditis Y, como dato adicionales. ¿Cuál es el origen de la arteria carótida común derecha? Entonces, una pregunta de ciencias básicas de anatomía. Entonces, aquí vemos que de la arteria carótida, en el lado izquierdo, tanto la arteria carótida común como la subclavia nace directo del callado aórtico. Entonces, tanto la carótida común como la subclavia izquierda nacen directo del callado aórtico. Pero acá, en el lado derecho, no es así. Del callado aórtico para el lado derecho, primero sale el famoso tronco brachiocefálico. Ese tronco brachiocefálico me da la carótida común derecha y la subclavia derecha. Entonces, sería, ¿cuál es el origen de la carótida común derecha? El tronco brachiocefálico. Si me preguntaran cuál es el origen de la carótida común izquierda, la respuesta tendría que ser callado aórtico. Pregunta número 10. ¿En qué tipo de arritmia está presente el haz de Kent? Área de cardiología. Cuando a mí me pregunten sobre algún haz adicional, eso se me viene a la mente, tiene que venirse a la mente rápido las famosas taquicardias paroxísticas supraventriculares. Entonces, las taquicardias paroxísticas supraventriculares, el 90% es producida por un mecanismo de reentrada en el mismo nodo auriculoventriculares. Es decir, aquí, para que se produzca un mecanismo de reentrada requiere dos brazos, ¿no? Tanto anterógrado como retrógrado. Entonces, esos dos brazos están en el mismo nodo auriculoventricular. Pero un 10% de taquicardias paroxísticas supraventriculares, el mecanismo de reentrada está formado por un brazo a nivel del nodo auriculoventricular y el otro brazo por una vía accesoria. Cuando esta vía accesoria es el haz de Kent, estamos frente al famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White. Como dato adicional, no olvidar que su electro en un estado basal, sin que esté en la taquicardia, es un PR corto, una onda delta y un QRS. La respuesta aquí sería el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Tanto la fibrilación ventricular con taquicardia ventricular no cursa con haces aberrantes. Aquí la duda sería con el síndrome de Longano-Levin. El síndrome de Longano-Levin cursa solamente con PR corto, nada más. Entonces sería un síndrome Wolff-Parkinson-White. Pregunta número 11, de cirugía general, varón de 18 años, hace 25 minutos sufre agresión con arma blanca en la región periumbilical, examen hemodinámicamente estable, abdomen doloroso en región de la herida, ruidos hidroaéreos disminuidos, ¿cuál es la conducta inmediata a seguir? Entonces, nos presentan un paciente que ha sufrido un traumatismo con arma blanca y el dato importante, está hemodinámicamente estable. ¿Y por qué lo digo? Porque si me dijeran que estuviera hemodinámicamente inestable, la conducta inmediata a seguir es una laparotomía. Que aquí ¿Para qué debo explorar la herida? Para ver si ha penetrado en fascias, para ver si hay una sospecha de diafragma, para ver si hay una sospecha de lesión mínima de órgano. Entonces, la respuesta sería de un paciente con trauma de arma blanca estable, tengo que explorar la herida. Muy bien, pregunta número 12. El área de neurología, varón de 30 años, hace un mes presentó un cuadro de gastroenteritis, es traído a emergencia por paresia flácida, simétrica, ascendente y ardefléxica, con sensibilidad conservada. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Entonces nos da un caso clínico, un antecedente de un cuadro probablemente infeccioso, viral, con clínica de muscular, con clínica de reflejos osteotendinosos disminuido y con poca o nada afectación de la sensibilidad. Entonces, eso nos hace pensar en el famoso síndrome de Guillain-Barré, que cursa justamente hay un compromiso simétrico de debilidad muscular, como el caso clínico, pérdida de reflejos osteotendinosos y signos sensoriales leves o ausentes, es decir, una sensibilidad conservada. Entonces,
lo que más frecuentemente está asociado, en algún momento han preguntado, son las infecciones respiratorias, y le siguen, como en el caso clínico, antecedente de infección gastrointestinal. Y otra que ha sido muy preguntado es el germen, que está frecuentemente asociado al síndrome de Guillain-Barré, es el Campylobacter jejuni. Este es otro, para un dato adicional, una debilidad ascendente simétrica, debilidad muscular va desde distal a la proximal, por eso es ascendente, y los reflejos tendinosos disminuyen. Entonces la respuesta sería un síndrome de Guillain-Barré. Pregunta número 13, ¿cuál es el área de salud y comunidad? Epidemiología. ¿Cuál es la definición de sensibilidad de una prueba diagnóstica? Sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba para identificar correctamente a los enfermos que tienen la enfermedad. Entonces, en esta tabla vemos que aquí en la parte vertical están los enfermos y en la parte horizontal los resultados. Entonces, la sensibilidad detecta de estos pacientes que están enfermos, en ellos les ha salido el resultado positivo, es decir, detecta correctamente de los que están enfermos su examen positivo. Entonces la respuesta justamente, definición de sensibilidad, capacidad que tiene la prueba para detectar los enfermos. Pregunta número 14 del área de obstetricia, gestante de 38 semanas, multípara, sin control prenatal, con cefalea y tinitos, examen, presión 140/100, altura uterina de 36 y hemoglobina de 10.2. En caso de una hemorragia, aunque sea leve, ¿qué condición fisiológica del embarazo puede ayudar a comprometer el estudio de estado hemodinámica de la gestante? Esta es una pregunta ambigua, con trampita, ¿no? Me piden la condición fisiológica del embarazo. Entonces, aquí vemos que tanto en la condición de multípara y la falta de control del embarazo son condiciones no fisiológicas, ojo, que se van a comportar como factores que me van a producir un parto de alto riesgo. Entonces, ojo, son, como le dije, condiciones no fisiológicas. A mí me dicen qué condición fisiológica. Entonces yo tendría que descartar multiparidad y falta de control prenatal. Preeclampsia es una condición patológica. Entonces, en la alternativa E tenemos hipertensión arterial. En el contexto de la paciente, esa hipertensión arterial asociada a tinnitus, cefalea, estamos frente a una preeclampsia. Entonces, es un cuadro patológico que producido por una isquemia placentaria, que eso me va a producir una disfunción endotelial, una vasoconstricción e hipercoagulidad, y que me produce toda la clínica de la preeclampsia. Entonces, la hipertensión arterial es un cuadro también, en ese caso, patológico. Y vamos a ver que la anemia o la hemoglobina de 10.2 en eso si es una modificación fisiológica. Entonces, en la serie roja hay una anemia relativa fisiológica. ¿Y por qué? Porque hay un aumento de volumen vascular hasta aproximadamente un 50%, aumenta durante la gestación. Entonces, esta anemia relativa es fisiológica, es una anemia dilucional, le llamamos. Con respecto a la presión arterial, disminuye durante el primer y segundo trimestre, aumenta en el tercer trimestre, pero ojo, aumenta pero no a niveles de hipertensión arterial. Correcto, entonces en la clave E, vamos a ver, nos mencionan hipertensión arterial. No, si bien es cierto, aumenta en el tercer trimestre, es una gestante del tercer trimestre, pero no a niveles de hipertensión arterial. Ya la hipertensión arterial es una condición patológica y a mí me piden qué condición fisiológica. Entonces, la falta de control prenatal y la multiparidad ya vimos que son condiciones no fisiológicas, más bien que me aumentan el riesgo de un parto. Y la intravascular diseminada, la coagulación intravascular diseminada es una condición patológica. Si aquí me hubieran preguntado qué condición patológica el embarazo puede ayudar a comprometer el estudio hemodinámico del gestante, la respuesta ahí sería esta, porque de todas estas, la que más me va a alterar, hasta puede producir el estado hemodinámico, hasta me puede producir la muerte, es el CID, la coagulación intravascular diseminada, que es una enfermedad bifásica. Cursa primero con plaquetopenia por consumo, es decir, se forman trombosis y después hemorragias
por consumo de los factores de la coagulación. Entonces es una complicación que me puede llevar a la muerte. Entonces la hemoglobina de 10.2 debe decir acá, entonces esa anemia, como nosotros sabemos, en un estado hemodinámico va a disminuir probablemente el volumen efectivo. Entonces a los órganos importantes, la hemoglobina, como sabemos, dentro de su estructura está el grupo E, que me traslada oxígeno. Entonces ante una anemia, ante unos cambios mínimos en una gestante, entonces me puede alterar la hemodinámica. Entonces la respuesta sería la A. Pregunta número 15 del área de psiquiatría. Mujer que padece ansiedad generalizada moderada con variados síntomas físicos y psíquicos sin evidencia de organicidad. ¿Cuál es el fármaco más apropiado a utilizar? Me dan diazepam, quetazolam, que son benzodiazepinas, amitriptilina, que es un antidepresivo clásico, paroxetina, que es un nuevo antidepresivo, inhibidores selectivos de la captación de serotonina, y el litio, que es utilizado para los síndromes maníacos. Muy bien, entonces vamos a ver ¿qué nos dice actualmente los psicofármacos? Para la ansiedad generalizada moderada se tratan con antidepresivos, siendo hoy en día de elección los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina como paroxetina, la clave, o citalopram, son los más utilizados por su mejor perfil de efectos secundarios. Las benzodiazepinas no es que no se usan, en algún momento se van a usar, pero por el miedo a la posible dependencia es que se está limitando su uso. Sería la paroxetina el fármaco más apropiado a utilizar en este cuadro de la paciente. Pregunta número 16. Mujer de 40 años, diabética, obesa, consulta por dolor crónico tipo cólico, a repetición en hipocondrio derecho, presión arterial 120/70, temperatura 37, mal estado general, Murphy positivo y dolor difuso a la palpación en el abdomen superior. Hay leucocitosis 12.000, abastonados 4%, se diagnostica una colicistitis crónica calculosa reagudizada. ¿Cuál es el tratamiento de urgencia más apropiado? Entonces, nos dan el diagnóstico ya y unos datos importantes y me pide el tratamiento de urgencias. Vamos a ver. De hecho, es una colicistitis crónica reagudizada, ¿no? Tiene toda la clínica. Estos datos nos dan en el caso clínico: dolor en hipocondrio derecho, Murphy positivo, la fiebre y leucocitosis. Entonces, no hay duda, el diagnóstico ya no. El tratamiento, hay tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. En el quirúrgico puede ser urgente, precoz o semielectiva y electiva. Nos dicen el tratamiento urgente. Entonces, ¿tendrá indicación esta paciente de un tratamiento urgente? Sí. ¿Por qué? Por los dos datos, de que está en mal estado general y es diabética. Entonces, sí requiere un tratamiento urgente. Entonces, tratamiento quirúrgico urgente es la colicistectomía. Entonces, hoy por hoy, si yo, para hacer una colicistectomía, hoy por hoy, los estudios apuntan a que sea por laparoscópica. Yo no puedo usar la laparoscópica, o la dejo de usar, siempre y cuando tenga contraindicaciones. Pero si no, es de preferencia la laparoscópica a que abierta. Entonces, sus indicaciones, justamente en el cuadro clínico, una colicistitis aguda o crónica reagudizada. Entonces, vamos a ver, ¿tendrá contraindicaciones para no realizarlo? Contraindicaciones tenemos absolutas, relativas. Absolutas ninguna. Relativas nos mencionan obesidad mórbida. El caso clínico nos menciona obesidad. Entonces no nos menciona que la paciente tiene una obesidad mórbida. Por lo tanto no lo tomamos como. Entonces la respuesta sería una colicistectomía laparoscópica. Pregunta número 17. Mujer de 25 años en el área de urología con dolor en flanco derecho de inicio brusco que no encuentra posición antálgica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, ante un dolor agudo que no encuentra el paciente una ubicación que le cede el dolor, entonces, y presente, entonces esta figura nos refleja la respuesta. Entonces estamos frente a un dolor tipo D producido por una litiasis renal. Sería la respuesta. Pregunta número 18. Pediatría infecciosas. Lactante de 11 meses, desde hace 12 horas, está con vómitos y diarrea líquida sin moco, sin sangre. El examen, frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto, pálido, llanto sin lágrimas, mucosa oral seca, ojos hundidos, ruidos cardíacos normales, abdomen doloroso, distendido,
blando depresible, laboratorio sodio 136, cloro 116. ¿Cuál es el diagnóstico desde el punto de vista de hidratación? Es decir, estaremos frente a una deshidratación severa, estaremos frente a un shock hipovolémico, algún grado de deshidratación moderada, una edad sin deshidratación o una deshidratación hipernatrémica. Esta descartamos porque el sodio está dentro de rangos normales. Entonces vamos a frente a un caso de un paciente que tiene ojos hundidos, hay lágrimas ausentes, llora pero sin lágrimas y mucosas secas. Tiene 3 criterios. 3 o más, entonces es un tipo de deshidratación moderada. No hay ni un criterio para que sea una deshidratación severa, mucho menos que esté en. Entonces la respuesta sería algún grado de deshidratación moderada. Pregunta número 19, el área de neumología, en relación al control ambiental respecto a la tuberculosis. ¿Cuál es el manejo más eficiente para eliminar y recambiar el aire en las áreas con pacientes tuberculosos? Me pidan por la medida más eficiente para eliminar y recambiar, es decir, una medida ambiental. Vamos a ver, ¿qué nos dice la norma técnica? Esto sí se tiene que copiar textualmente, la norma técnica. Las medidas de control ambiental, lo que nos preguntan en el caso clínico, en la pregunta, son la segunda línea de defensa para prevenir la transmisión de micobacteria en tuberculosis al personal de salud y a los pacientes. Téngase presente que la primera línea, ojo, es la mascarilla. Entonces, sabemos que es la segunda línea. ¿Y en qué se basa? Se basa en la ventilación natural o mecánica o con filtro. Entonces, ¿cuál es mejor? Porque todo nos viene en la. Entonces, en la siguiente página de la guía nos dice que la técnica más sencilla y menos costosa es maximizar la ventilación natural mediante ventanas abiertas y asegurar una ventilación cruzada. Y aquí, bajo estas líneas, están las otras indicaciones de las otras alternativas. Entonces la respuesta sería ventilación natural. Y última pregunta de esta parte, pregunta número 20 del área de tipo examen B, el área de pediatría e infectología. Adolescente de 15 años, desde hace 3 días presenta fiebre y aparición de exantema vesicular, que incluye el cuero cabelludo. ¿Cuál es el diagnóstico de decisión tomar? Caso resumimos, fiebre y exantema, exantemáticas. Fiebre alta y el tipo de lesión vesicular, de hecho es una varicela. Pero vamos a repasar. ¿Por qué no un eritema infeccioso? Porque hay fiebre alta. Ya vimos que el eritema infeccioso, quinta enfermedad, cursa o afebril o febrico. ¿Por qué no rubiola y sarampión? Si bien es cierto, cursa con fiebre alta, pero su tipo de lesión es maculopapulosa, no vesícula. ¿Por qué no exantema súbito? Porque el exantema súbito primero es fiebre, generalmente 3 días, desaparece la fiebre y de ahí viene la lesión. Y aparte su lesión tampoco es vesicular. Acá la fiebre es paralela con el exantema. Por lo tanto es varicela y se da paracetamol. Entonces, muy bien. Ahí está, vesículas, pústulas, de todo tipo, costras. Entonces, producido por el virus varicela zoster, es un herpevirus tipo ADN, no lo olviden. Tiene un alto índice de contagiosidad, es la que más contagia, no lo olviden. Y esto ha venido a preguntar, han preguntado en algún momento, su periodo de contagiosidad es 1 a 2 días antes de aparecer el exantema hasta que todas las lesiones estén en fase costral. Todas las lesiones, esto ha sido pregunta. Periodo de incubación, ha venido estos dos, de 10 a 21 como respuesta en el E-Salud y de 14 a 16 como respuesta en el ENAM. Entonces aquí están los dos consignados. Periodo de incubación o de 10 a 21 o en promedio de 14 a 16. Exantemático, pródromo, fiebre. El periodo exantemático entonces aparece en el cuero cabelludo, miren, ojo ahí en el dato caso clínico nos dan ese dato, y el exantema, mácula, pápulo, vesícula, lo más característico. La complicación principal, también ha sido pregunta, es la sobreinfección bacteriana de las lesiones. Puede producir el síndrome de Reye con el tratamiento con aspirina o con algún otro aire, por eso se deben evitar. Por eso, tratamiento sintomático de tipo paracetamol, evitar aire. Entonces la respuesta, varicela, paracetamol. Muy bien. Hemos terminado estas 40